Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Entrenando con Leones. Ya sabes que nos dedicamos a buscar talento, personas que tengan algo de valor que contarnos y que agranden nuestra vida. Entonces, por ahí encontré una joyita aquí en el norte, y hoy nos acompaña nuestro amigo Ricardo Antuna con el tema de geopolítica. Venga, Ricardo, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿no? Por invitarme aquí a tu podcast, a tu programa. Me siento muy halagado. Y bueno, pues sí, fíjate que es un tema muy interesante, ¿no? El que vamos a tratar hoy, porque pues mucha gente a veces desconoce o desentiende de qué afecte tanto en su vida cotidiana como el ir a comprar a la tienda más bien, pues hacer ahora sí que su súper, su despensa, como pues ahora sí que los aparatos que trae, ¿no? El móvil, la ropa, y que vivimos en un país en donde casi la mayor parte de productos son importados, ¿no? Y que a veces la gente no entiende que los precios desde la canasta básica, desde su teléfono, desde su laptop, puede variar de acuerdo a la cuestión económica y cómo se mueve y cómo funciona el mundo, y que esto viene desde hace más de 3 siglos, ¿no? Con el mercantilismo y pues vamos, el programa va a estar el podcast muy interesante. Sí, bien interesante, sobre todo porque el mundo ya cambió, Antuna, el mundo ya cambió y va a seguir cambiando y va a una aceleración impresionante. Y como tú dices, muchos no entendemos o muchos todavía no estamos evolucionando a la velocidad del cambio del mundo. Entonces, seguimos atrasados en mucho. De hecho, geopolítica es un término pues reciente porque pues antes había obviamente por separado, ¿verdad? La geografía y la política, por separado, ¿no? Y ahora cuando yo escucho geopolítica, no sé si tú te acuerdas de una película que se llama Geotormenta. Que bueno, los gobiernos empezaron a tener unos sistemas que todo parece ciencia ficción, pero chingado cuando empieza uno a descubrir todo el mugrero que tienen, y entonces bueno, empiezan a controlar el clima y entonces pues, empiezan a decidir, a ver, vamos a hacer que surja un maremoto en las islas de Japón, y tú dices, no, o sea, llegaremos a eso. Fíjate que Chávez, dentro de, muchos dicen de su locura, tenía más cordura. Hay un proyecto que se llama el Proyecto ARP, y que Chávez hablaba de este proyecto en donde ya se tenía la tecnología. Al menos los norteamericanos, bueno, Estados Unidos, norteamericanos somos de México hacia Canadá, americanos somos todos, hay que quitar debemos de quitar ese mote, ¿no? Igual como nosotros no somos latinos, somos mexicanos, y de México, a excepción de Brasil, las Guyanas, somos hispanohablantes. Sí. Exactamente. Hay que recordarle a la gente que necesitamos cambiar esos motes, ¿no? Sí. Y fíjate que este proyecto ARP, que muchos dicen que es una conspiración, que los estadounidenses crearon un arma para poder crear, valga la redundancia, terremotos, ciclones, y esto Chávez lo decía, oye, pues es que los gringos, el imperio tiene esta arma, y la idea no suena tan descabellada. Digo, por los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, y claro, desde que se hace desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra. A partir de aquí, y con el mercantilismo, como te comentaba, comienza la geopolítica. Y como lo comentabas al inicio, mi estimado Humberto, el ser humano, y más ahorita en nuestra era digital, va cambiando a pasos agigantados en sentido científico, tecnológico, no se diga, ¿no? Y en la interconexión que hay
entre países. Pues tú has de recordar, hace 30 años, cuando llamabas a un pariente en Canadá, en Estados Unidos o en otra parte del mundo, hasta nomás por marcar te cobraban como 20, 30 pesos el minuto, ¿no? Era imposible tener una novia en el extranjero, mi hermano. Así es. Digo, hasta era imposible tener una novia fuera de la colonia, porque hasta nos cobraban el tiempo de llamada local, carajo. Sí, y fíjate que ya como te comento, con la llegada de la revolución industrial a Inglaterra, con la nueva clase obrera, clase trabajadora, posteriormente con que ahí el primer movimiento geopolítico fue el mercantilismo, y también lo que viene siendo la independencia de los estados aquí en América, desde México hasta la Patagonia, Canadá obviamente. Y esto, aunque no lo creas, fue algo negociado por los ingleses, por parte de los estadounidenses, para poder llevar un control comercial y de los recursos naturales de nuestros países, porque ya no era como España. España vivía todavía en el colonialismo. De hecho, inclusive aquí en Coahuila vivimos todavía en una época colonial. Tú sabes que aquí lo siguen manejando en Coahuila 4 o 5 familias y es una monarquía. Ahí está el primo, el tío. Aquí estamos todavía en el feudalismo. De hecho, para que nos estén viendo, ojalá pronto muchos en América Latina, de aquí acuñamos el término de mi rey. Ah, sí. ¿Verdad? Del virrey, mi rey, porque bueno, pues son castas que controlan la economía. Sí. Y fíjate que aquí en México estas colonias, estos imperios coloniales, sobre todo los ingleses y franceses, con la llegada del mercantilismo dicen, oye, pues ya no te voy a conquistar, pero déjame ahora sí que explotar parte de la tierra, vamos a comerciar, porque hay productos que tú no produces y yo sí, y viceversa. Entonces sí, es tu independencia, pero nadie se acordó de la independencia económica. Claro, y es que ahí Ricardo, perdón que te interrumpa, nos vendieron a la población, nos vendieron la falsa idea de la independencia, de la revolución. Ajá. Que cuando la ves y la estudias un poco a fondo, no hay tal cual, o sea, sí hubo matanzas y sí hubo el rollo, pero hay más negociación. Exactamente. En este tema entre los ricos, entre los gobiernos, dicen, bueno, ya ahí muere, pero yo me quedo con esto y tú con esto, y amigos como siempre, y a los demás, a la raza, pues cuéntale que ya son libres, carajo. Sí, y vamos a comerciar. Aquí empieza la geopolítica. Y hablando de eso sociológicamente, las comunidades indígenas solamente cambiaron ahora sí que de dueño, de capataz, siguen estando igual pues ahora sí que de fregadas. Sí. Y como tú lo comentas, se vendió esta idea. Entonces, posteriormente, con la llegada ya de la segunda revolución industrial, con los grandes potentados más bien, como los Rockefeller, como Andrew Carnegie, como JP Morgan, o sea, el boom económico comercial se va hacia arriba. Y los bancos ingleses, que los ingleses inventan los bancos a partir de la batalla de Waterloo, sobre todo los Rothschild, que son los dueños casi prácticamente del mundo. Y esto no es conspiración, querido público, esto es histórico. Usted puede leerlo en cualquier lado y preguntarle a la IA, que ese es un buen tema que después lo platicaremos. Ahí te va a venir toda esta cuestión. Ahorita uno de los grandes bancos, JP Morgan, y en la actualidad BlackRock, Vanguard, inclusive ABB, que maneja ahorita la gentrificación, que ese es otro tema aparte en México, pero pues parte de lo geopolítico. Aquí lo que viene siendo ya el desarrollo del mundo es, a partir de la Primera Guerra Mundial, es cómo va a funcionar, cómo va a comerciar. En un momento dado, cuáles son las tarifas que se van a poner o que se van a instaurar a partir de tratados, que los hay inclusive a partir de la Primera Guerra Mundial. Eran tratados comerciales, pero no eran tratados como ahorita el TEMEC, como el BRICS, que conocemos, como el G7, como el G20. Eran los inicios de lo que hoy ya conocemos como esto. Exactamente. Y que el mundo se polarizó a partir de la Primera Guerra Mundial, con la llegada del fascismo en Europa,
el totalitarismo, obviamente, con la cuestión comunista en la Unión Soviética en aquel entonces, con el aislacionismo norteamericano, con la recesión en Estados Unidos, que vino a impactar a todo el mundo, porque Estados Unidos, pues obviamente, como en la actualidad es el mayor banco del mundo, inclusive el mayor lavador del planeta, y si no, chéquenlo ahí con los Panama Papers también, que esa es otra cuestión que vamos a platicar, y que a partir de aquí y con la gran llegada de estas potencias y sobre todo totalitarias contra estas ideologías, que a partir de aquí se forma el mundo ya de una manera geopolítica. Cabe recordar que la industria alemana se levantó gracias a la industria norteamericana. Inclusive Henry Ford era pues antisemita, y aportó parte de su capital para que las empresas como Krupp, entre otras, formaran y levantaran a Alemania. Y claro, teniendo un ideólogo del fascista como Hitler, que hasta en la actualidad él decía que el Reich iba a durar 1000 años, y hasta ahorita, después de 80 años del término de este gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, siguen habiendo ideas en el mundo política e ideológicamente con su política. Sigue vivo. Sigue vivo el movimiento. En Estados Unidos, que es la tierra, como ellos dicen, aquí es la tierra de la libertad y hogar de los valientes. Oye, espérate, compadre. Ves al KKK, ves a este hombre Trump que ya nos llamó ladrones, asesinos, secuestradores, cuando el tipo no sabe que gran parte de la gente de México, pues ahora sí que levanta los campos de cultivo, trabaja en tiendas, hace trabajos como lo estoy citando. El expresidente Vicente Fox dijo una vez: los mexicanos hacemos trabajos que los negros no hacen en Estados Unidos. Y entonces aquí ya tenemos una pequeña balcanización en el estado de la libertad, ¿no? Como ellos lo llaman, en donde hay los anglosajones blancos o la supremacía blanca, que también hay grupos en Estados Unidos, y lo vemos sociológicamente, que los Hell Satan, los KKK, los blancos que te vienen arriba de una caravan y con la bandera sureña arriba, y que la supremacía blanca, de ahí viene Trump. Después tenemos a los afroamericanos, con los Panteras Negras en los años 60, estos grupos también que fueron muy golpeados y segregados en los años pues en los años 30, 40, que ellos tenían sus propios baños, etcétera, etcétera. Igual pues los latinos. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Pero hay que entender esta balcanización para ver cómo se va a ir formando todo lo que hoy vemos. Hoy vemos en el mundo que hay una tripolaridad entre Estados Unidos, que ya no es la potencia mundial, que tenemos a Rusia, que es la potencia, y evidentemente ahorita es una potencia militar enorme, y a China, que ya es la potencia mundial. Tanto así, fíjate, Humberto, que los chinos sacaron un tren bala que viaja a más de 600 kilómetros por hora. O sea, es algo... China fue un país que geopolítica, económica y económicamente, socialmente, creció a pasos agigantados en 40 años. Sí. Aquí en México estuvimos gobernados 80 años porque ya entendimos que estos dos partidos, y sobre todo el Partido Conservador del PAN, que es un partido sumamente racial y conservador, como lo que pasa en Estados Unidos con los republicanos. Lo soy de izquierda, ¿cuándo lo íbamos a decir? Sí, exactamente. Que fíjate que es muy interesante esa historia, ¿no? En la Revolución Francesa se sentaban en la Cámara de los Constituyentes los de la izquierda y los de la derecha. La derecha eran los políticos ricos y potentados, y la izquierda, pues el campesinos, campesinos, comerciantes, el revolucionario. De ahí viene, querido público, estos términos. Que ya no existe eso. No, que ya no existe, ¿no? Hoy todos los que se sientan de derecha y de izquierda son unas ratas. Sí, no, es igual. Hay que entender también
que la izquierda no es 100% legal. Si tú ves a al gobierno de los Kim en Corea, pues nada más el Politburo anda en Mercedes, en carro perrón, y mandan a sus hijos a estudiar a Suiza, y el pobre pueblo ahí agachado, igual con Stalin en la Unión Soviética. Y a donde voltees, igual Cuba, igual Venezuela. Venezuela, sí. No hay que entender que también la izquierda es algo que va a beneficiar a un país. Aquí a México sí le benefició tanto geopolítica como políticamente a un sector social muy segregado, que era la clase obrera y la clase campesina. Parte, obviamente, la clase, pues los pobres, ¿no? Sí le benefició, pero también, pues obviamente, como en todos lados, ¿no? Nada puede ser perfecto. Y a México, pues mucha gente dice, es que llegó este señor de izquierda y el país siguió igual o no creció. No, espérate. Hay que ver qué pasó en el exterior, ¿no? Para que un gobierno pues no diera lo que el ancho, ¿no? Ahora tenemos a la primer presidenta y pues bueno, ahí va. Pero un país no va a crecer como China. Creció geopolíticamente de una manera tan exponencial. Porque la política de China, porque aparte el partido es el Partido Comunista, la economía fue de una manera capitalista, ¿sí? Pero también social. Sí. Social. Como en Estados Unidos, digo, en Estados Unidos hay programas sociales. A las madres solteras cada mes les llega también una compensación. Pero China lo que hizo es, o lo que supo hacer es la mano de obra. La mano de obra. Y geopolíticamente, si tú tienes la cantidad de ciudadanos preparados y sobre todo que tú una gran extensión de territorio, mucha tierra como la tiene China, o sea, y tu mano de obra es eso, precisamente barata. Sí, entendió sus fortalezas. Exactamente. Y tú como empresario, tú dices, oye, como Trump dice, es que vamos a volver el MAGA, Make a Great American Game. Vamos a regresar las empresas de GM, Ford a Estados Unidos para... pues dice GM, oye, espérate, güey. Yo no le puedo pagar al obrero, ¿sí? De aquí norteamericano, que te gana, no sé, un ejemplo. Sí. 200 la semana. Voy a hacer que se dispare el producto en precio. ¿Quién me lo va a comprar? Exactamente, $200 la semana, cuando al operario mexicano le pago $50. Sí. Y al chino le pago 20. Sí. O sea, todo eso es un impacto geopolítico, tanto para los precios. Tú sabes que, por ejemplo, hay que decirle, un teléfono, ya sabes, ¿no? De esta marca de la manzanita, manufacturarlo te cuesta $500. Sí. Porque los componentes electrónicos son baratos. Pero tú no solamente estás comprando los componentes electrónicos, estás comprando la marca. La marca, el estatus. El estatus, la cuestión aduanal, la cuestión de los aranceles, que es el impuesto aduanal que se da para importar productos y exportar. Tenemos también la tienda que te lo vende. Y un sinfín de cosas. ¿A cuánto está el precio de la gasolina? Porque el barco que trae tu telefonito, o el avión, que en este caso es barco, porque las cantidades son gigantescas, pues gasta diésel. Sí. Sí, todos estos gastos implícitos dentro del producto, ¿no? Y me gusta cómo, Ricardo, nos has venido llevando hacia cómo se fue formando esta marea que estamos viendo, que ahora va creciendo, que se va llamando geopolítica, con todo este movimiento, ¿no? Todo esto, guerra de intereses, de poderes, de influencia entre un país y otro. ¿Y cómo vamos a esto? Ahora, con la llegada del internet, y tú ahora todavía le sumas la llegada de la IA, esto obviamente se magnifica. Ahora, recordando los años 70s, 80s, en donde prácticamente solo la clase alta podía tomar un vuelo para salir del país. O sea, era una minoría los que podían hacer un viaje en avión fuera del país. Bueno, y hasta dentro del país.
Y ahora nos venimos 30, 40 años a la actualidad, en donde, ahora sí que, perdón que lo diga, pero cualquier hijo de vecino ya dice, oye, anda en Francia, y este anda en Puerto Rico, y este anda en Costa Rica, y este anda en Brasil, y aquel anda en Europa. O sea, las redes sociales, simplemente tus conocidos, es este que anda en Cancún y el otro en Las Vegas. Y ¿por qué? Bueno, definitivamente la tecnología, la ciencia, los avances nos han permitido tener esta facilidad de podernos mover de país. Ahora, esto se ve retratado obviamente en los intereses políticos, porque así como tú y yo podemos con toda forma viajar, así lo hacen las mercancías, así lo hace la comunicación, así lo hacen la moneda, y entonces esto empieza a generar precisamente que la influencia de todo lo que acabas de comentar se vaya cuando le da una velocidad a X10, ¿verdad? Esto ya ahora va muy, muy, muy rápido. Así es, y tenemos esa ventaja de poder viajar porque gracias a estos tratados comerciales que se dan entre países y sobre todo entre nosotros como México, Estados Unidos y Canadá, que ya México también está coqueteando ahí con los BRICS, que pues es Rusia, Sudáfrica, China, la India, etcétera, etcétera. Pues nos ha facilitado que gracias a este avance tecnológico y a la educación, que nuestros estudiantes, que no era como antes que había esta fuga de cerebros, ¿sí? En estos años. Y que hoy, la educación aquí en México no es y yo como docentes no es lo mejor, ¿verdad? Pero hay estudiantes que saben aprovechar el potencial. Sí. Ese potencial por ejemplo, un estudiante, por ejemplo, de ahí del TEC, que sabe inglés, tiene las competencias, sabe inglés, te sabe el uso de las TICs, entre otras cosas. Va a las prácticas y en las prácticas se desenvuelve muy bien en la empresa, obviamente gringa o coreana, puede ser, o canadiense. Sí. Pues ven ese potencial los extranjeros y se lo llevan, claro. Lo contratan. O inclusive si no lo contratan, si te quedas aquí, pues tienes una mayor posibilidad de tener un poder adquisitivo mayor, precisamente para poder viajar, para poder comprar o para poder hacer. Y más con los avances de la tecnología, que tiene su lado positivo y su lado negativo, porque en caso de la inteligencia artificial ahorita en la actualidad, pues ya ahorita, fíjate, yo cuando salí de mis 2 carreras hice tesis. Ahorita tú le das a la IA, le dices, genérame una tesis sobre este tema de más de 90 páginas. Rápido. Pero, pues, tienes que leerla de todas maneras. Tienes que memorizarla al momento de defenderla. Sí. Entonces, ahí sí que, hablando globalmente, porque también la geopolítica habla de globalización, sí nos está afectando como especie, como seres humanos, porque ya dependemos de algo electrónico y no tenemos un criterio propio. El otro día estaba viendo en X, no recuerdo qué pregunta hicieron. Sí, sobre esta cuestión de la cuestión entre Palestina e Israel. Y dice un usuario, pregunta ahí en Twitter, hoy X. Oye, Grok, ¿cuál es tu opinión acerca del conflicto entre Palestina e Israel? Entonces te quedas así, o sea, tú no tienes criterio propio, compa. ¿Qué onda? O sea, desgraciadamente, y más para las nuevas generaciones, está afectando esto. Y que obviamente la inteligencia artificial, claro que también nos ayuda a entender estas cuestiones globales, ¿sí? Y que al final de cuentas es una herramienta digital que se agarra de muchas fuentes de consulta para poder darte una respuesta. Antes la gente, fíjate, Humberto, veía la computadora en los años 80s, 90s, digo, al menos aquí en México, sí. ¿No? Más o menos en ese tiempo aterrizó aquí. O sea, mira, la computadora te escribe. Mira, la computadora te suma. Mira, le metes un comando y hace esto. ¿Sí? O sea, la gente estaba maravillada. Y ahorita, después de 40 años, se vuelve, es que sí, pero son bases de datos agregadas por personas como tú y como yo, como ingeniero, ¿sí? Para poder programar un lenguaje, valga la redundancia, de programación para ejecutar cierto comando. Pero estos cuates
no pensaron que esto iba a avanzar a pasos agigantados. De hecho, inclusive Elon decía, es que todavía el ser humano, nosotros como seres humanos, todavía no estamos tan preparados para la inteligencia artificial. Y ya ahorita el problema, hablando globalmente, porque esto es algo global, querido público, ya vamos a tener una generación que no va a distinguir la realidad de lo digital. Eso es lo que sigue. Sí, es lo que sigue, porque tú ves una foto generada por inteligencia artificial y tú dices, pues está igualita, o sea, es una foto idéntica. Y las nuevas generaciones no van a aprender a distinguir esto. Y esto es malo porque se presta para modificar alterar la realidad. La realidad y la historia de nosotros como alterar la realidad. Ahora, Ricardo, en un tema me pongo filosófico. ¿No será que vivimos toda la vida en una alteración de la realidad? En una Matrix. ¿Tú no crees que la televisión en nuestros años 80, 90 nos alteraba la realidad? Sí, claro. Inclusive el Tigre Azcárraga decía que la televisión era para los jodidos. Es la caja china, ¿no? Sí, la caja china para los jodidos que en un momento dado los alejaba de esta realidad. Ahí tenemos ahorita que está muy de moda la serie esta de Chespirito, que pues digo, a mí sí la veía, me gustaba cuando estaba Don Ramón y Kiko, que eran el alma de la vecindad. Pero tú ya vas creciendo, vas entendiendo y lo ves de una manera más profunda y pues tú dices, oye, pues aquí es una señora que se cree fifí y pues no trae ni sal para un aguacate. Tenemos un muchachito que vive en la calle, que con una torta, como ciertos partidos políticos lo hacen, dando una suena torta. Feo, pero en total mediocridad. Sí, en total mediocridad. Vemos un señor que no paga la renta, que le vale completamente. Vemos a un maestro que enamora, que eso no es ético, aclaro, yo como docente, no es ético que tú estés con la mamá de un estudiante. Y más en funciones. Así o sea, completamente fuera de la... Vemos una niña que manipula a estos dos personajes, a Kiko y al Chavo, para sus propios intereses. Vemos un niño presumido, envidioso, pero eso tú lo ves después, ¿no? Y eso para la gente, te digo, estaba tanto así que esta serie se expandió por toda América Latina. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, esto en parte genera, pues ahora sí que dicen, oye, porque hay mucha gente que lo ve y dice, así viven en México, así es el mexicano. Sí. Y desgraciadamente la respuesta es sí. Sí. Porque fue el medio como nos educaron. Exactamente. A toda una generación. Sí. Acabo de ver un episodio, ahorita dice el Chavo del 8, encontró un perro en la calle y lo trajo y dijo, es que lo que está en la calle y no es de nadie, pues es mío. Así es. Cuando tú ves otras culturas que dicen, si tú ves algo y no es tuyo, es de alguien. Así es. Respétalo. O sea, una forma de pensar tan diferente, pero como dices, en aquel tiempo todo nos daba risa, todo era gracioso y sin darnos cuenta, pues nos estaban culturizando. Mira, en Alemania tú puedes dejar tu casa abierta, nadie se mete. Así como la dejaste, así, claro, así se queda. Tú ves en Japón, como yo, bueno, lo veía por los mundiales estos de soccer, los japoneses levantando la basura. Después de los juegos. O sea, esto es algo que ha trascendido cultural y geopolíticamente a algunas culturas, ¿sí? Hay que entender que nosotros seguimos siendo un país de tercer mundo. Esa idea que nos vendieron que somos un país en vías de desarrollo es para decir, oye, pues no eres de tercer mundo. El tercer mundo está en África, está más abajo de América. No, seguimos siendo igual. Tanto así que en Oaxaca, en Chiapas, en la sierra, siguen vendiendo intercambiando niñas por vacas, por caguamas, desgraciadamente así es. Seguimos siendo un país también muy polarizado, muy balcanizado. Incluso cuando ponen las tablas de las clases sociales en México y que vemos que la clase media recibe
arriba de 50,000 pesos, la gente se molesta porque dice, no, o sea, yo soy clase media, gano 20,000. No sé quién te dijo que eras clase media. Realmente somos clase baja. Sí. Y como dices, y hay todavía un inframundo, pero sí, es correcto. Te sientes fifi, te sientes bien, te sientes que estás arriba de la media, y no, o sea, es una realidad alterada, ¿no? Para que, si no, pues el pueblo se levanta y entonces empiezan las broncas. Y fíjate, tanto así que hablando de esta realidad también en México, veía una noticia en donde venían musulmanes a vivir aquí en México, palestinos, y mucha gente, ay, no, es que van a venir y que va a estar como en Europa, y que le digo, oye, compadre, espérate, aquí en México desde hace más de 50 años hay musulmanes y hay mezquitas. Hay una mezquita ahí en Torreón. Yo conozco a musulmanes, y a veces no entendemos cómo funciona la cultura, el comportamiento de otras culturas, de otras culturas, sí, en el mundo, sí. Y la geopolítica nos ayuda a entenderlas. Exacto. Nos ayuda a conocerlas, porque dicen muchos, es que hinchas judíos están bombardeando Palestina. No, espérate, hay judíos ortodoxos, sí. Están pues los judíos, el judío normal, está el judío sionista que está haciendo esta situación, como árabes. Es que los árabes son terroristas. No, espérate, hay árabe, hay musulmán, hay islámico, hay chiita, hay sunita. O sea, la gente a veces desgraciadamente juzga o juzgamos. Y somos ignorantes, Ricardo, somos ignorantes. Yo recuerdo haber leído, no hace mucho, hace poco, acerca de Mahoma. Y pues para mí Mahoma era otra religión, era otro país, otra cultura, otro Dios. Y luego leo que Mahoma era discípulo de Jesús. Y se me quiso reventar el cerebro. Dije, o sea, ¿cómo? ¿De Jesucristo? Sí, o sea, era un creyente de Jesucristo. Y dije, no, me estás mintiendo, ¿no? Pues ahí voy al internet, carajo, que voy viendo la historia. Y sí, o sea, ¿por qué? Porque somos ignorantes y entonces vivimos otra vez, repito, en una realidad alterada. Cada uno la crea. Así es, que desgraciadamente es lo que te comentaba casi al inicio. Nuestro sistema educativo pues no dejaba, inclusive todavía no deja que despertemos o que la gente despierte y conozca el mundo. Y más ahorita es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos tanta información y tanto conocimiento al alcance de la mano. Pero hasta eso, fíjate, tenemos hay formas para poder idealizar y darle una ideología a la gente a través de estos medios. Pero al final de cuentas es inalienable y es libre. Tú puedes, y si tú quieres, instalas ciertas aplicaciones y ves ciertos contenidos. Por ejemplo, TikTok. Me va a regañar mis chavos. Y le dijimos sin que... Fíjate, yo bajé TikTok en marzo. Ok. En marzo. Eres nuevo. Sí, soy nuevo. Pero va a depender la ideología que tú tengas, el pensamiento, la capacidad cognitiva. Sí. Yo veía a una de mis alumnas ver TikTok y alumnos ver puras tonterías. Sí, pues ver puras tonterías, ver puras estupideces. Es TikTok hacer el ridículo como especie humana, bailar, enseñar el pecho, enseñar el trasero, decir un chiste, pues está bien, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Pero dice, no, profe, también hay otro tipo de contenidos. Y yo empecé a indagar, investigar. Y digo, a mí me encanta el rock, ¿verdad? Y digo, también encontraste una fuente eterna ahí. Eterna ahí. Y digo, el country, la música norteña, que somos rancheros, no somos vaqueros. Vaqueros en Estados Unidos. Aquí en México somos rancheros, tan. Y la mitad de los rancheros nunca han visto una vaca. Exacto, aparte. Sí, aparte. Entonces, me di cuenta, conocí otros videos, otras personas que hacen contenido en otras partes del mundo. Y dices tú, oye, o ves que ya ahorita, gracias a la globalización, productos que tú puedes, que ahí mismo te da el link para Amazon, y te van a llegar a la puerta de tu casa. Exactamente. O sea, eso es algo bueno también para la especie humana, porque te ayuda a entender y a conocer, pero hay que darle sentido a esas herramientas que utilizamos. Con esto que acabas de decir, Ricardo, es donde se empieza a romper, yo creo, que empieza a romperse
todo nuestro mundo ya cambió. Porque viene un producto de otro país. Tú pones tu moneda y la conviertes para que se vaya a otro país. Y entonces eso ya se volvió una economía mundial. Exactamente. Que no la teníamos antes. O sea, esto ya rompió con muchísimos esquemas. Así como dije lo del viaje, de que tú te mueves de lugar. Ahora, nuestros productos, nuestras monedas se mueven de lugar. Nosotros mismos vamos descubriendo que me sale más barato hoy como mexicano vivir en Colombia o vivir en Venezuela. Y mi trabajo es en línea. Y hay gente que corre de allá para acá y luego viene la gentrificación, gente de Estados Unidos que corre para acá, para Europa y de Europa para acá, y entonces empieza el aumento del costo de vida para el local. Exactamente. Y todo esto viene, ahí descubres que todo está enlazado. Decían los mayas, todos somos uno. En el tema espiritual, bueno, en el tema económico también, en el tema geolocalización también, porque vivimos en el mismo planeta. Y todo esto entonces empieza a crear rencillas, conflictos, que si los magnificamos a países, se transforman en guerra. Sí. Por ahí leí un artículo de estamos en guerra y no lo sabemos. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero hay una guerra económica, comercial, de información. Hay una guerra de tecnología, hay una guerra... caliente en Ucrania, en Medio Oriente. Como dices, Humberto, y tienes mucha razón, estamos en una guerra. Ideológica incluso. Ideológica incluso, es correcto. Trump quería ponerle aranceles a China y China, pues si me pones aranceles, yo te voy a bloquear... también te voy a imponer aranceles en estos productos que nada más China se los da a Estados Unidos. Entonces, que no le convenía. Y lo dice Trump a Corea y a Japón el 25%. Oye, espérate. Sí. Sabemos que Estados Unidos ya es un imperio en decadencia, e inclusive un imperio desde dentro se destruye. Sí. Como el romano, como el otomano, como el imperio mongol. En decadencia peligroso. Sí. Porque todavía tiene poder y si se desquicia, como suele suceder en un imperio en decadencia, muchos podemos llevar sí. los efectos secundarios. Y más nosotros como vecino. Como vecino comercial, socio comercial, ¿verdad? Entonces, aquí en esta guerra, te digo, hablando comercialmente, y como en el mercantilismo hace 3 siglos, todos dependemos de todos. Aquí va a depender de los intereses políticos y económicos que tenga cada país o cada líder. Claro que todos queremos que nuestro país crezca, que nuestro país sea una potencia, claro, pero ¿a costa de qué? Exacto. O sea, ¿a costa de qué? De más impuestos, de sacrificar empleos. Ahí están los aranceles, ¿no? Exactamente. Que, por ejemplo, aquí GM despidió a 850 trabajadores. De hecho, aquí en Coahuila tenemos un decrecimiento en empleo impresionante. Que no, gente, no le crea al gobernador ni al alcalde que somos la mejor capital de todo el mundo. No es cierto. No, velo con tu vecino, velo con tu pariente, velo si tienes tu negocio con el flujo de caja. De capital, o sea, y esto no nada más aquí. Aquí nos quieren hacer creer una cosa, pero esto pasa en todo el mundo. Y más con una guerra que está en Ucrania. Me decían el otro día, Inge, pero pues Ucrania, ¿qué onda? Le digo, compadre, Ucrania es uno de los países que tiene una agricultura súper fuerte y que le surte, que casi prácticamente la da de comer a Europa. Número 2, el gas. Las tierras raras. Me dice, ¿cómo tierras raras? Sí, o sea, estas tierras que sirven para que tu teléfono prenda la lamparita, para que la bomba teledirigida llegue, para que la computadora, para fabricar, ahora sí que en el panel, en el display. O sea, me dice, ¿a poco? Pues, le digo, investígalo, mijo. Sí. No me creas a mí, investígalo. Ahora, con la velocidad que estamos hablando, en 15 días se paraliza el mundo. Así es. En menos de 15 días. ¿Y qué es paraliza el mundo? Ya no va a haber comida en supermercados, ya no va a haber refacciones para tu automóvil, ya no va a haber materia prima. Que fue lo que vivimos en el COVID, que el mundo se detuvo. Muy parecido. Nada más que aquí la cuestión fue un poquito no tan fuerte
como una guerra, porque aquí ya sí llega un aislacionismo tremendo y ahí sí te metes en broncas. Por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no podía producir llantas. La llanta se produce del caucho. El caucho se producía nada más en el sureste asiático, que estaba controlado por los japoneses. Pero los brasileños y los norteamericanos, mediante un centro de investigación, porque caucho es un árbol y es una palabra portuguesa. Pues el Amazonas estaba hasta el tronco de este tipo de árboles y empiezan a generar un nuevo material para construir neumáticos. Y mucho más económico, mucho más viable y de menor costo. Y ese ejemplo que das ahorita, Ricardo, viene muy a la mano a lo que está ocurriendo, de los cambios que va a haber, de el que lo va a poder aprovechar es aquel que esté suficientemente con la suficiente visión de lo que puede ocurrir y dónde apalancarse y qué hacer, las nuevas ideas, el adaptamiento, y quien no, pues se va a quedar fuera de la jugada. De la jugada. Fíjate que en el sentido geopolítico, los países tienen que adaptarse. Tenemos que adaptarnos tanto al nuevo orden, y me refiero al orden mundial, no al orden de un país, obviamente. A esta Agenda 2030 que parece que vamos volando. Sí, y que sobre todo, y que bueno, que esto también lo cubren intereses del lobby, ¿no? Del Estado profundo, como lo llaman. Por eso esta cuestión de la comunidad LGTB, por esto esta cuestión de la inclusión que no funcionó y no ha funcionado. Esta cuestión de forzosa de querer cambiar el status quo en el mundo, y no puedes cambiar el status quo en el mundo de este gran éxodo que hacen gente árabes hacia Europa, como en Inglaterra. En Inglaterra ya tienen un alcalde, ¿cómo se llama? En Londres, musulmán. En Nueva York el alcalde es musulmán, y mucha gente se asusta, es que el mundo está creciendo. Sí. Ese es otro dato interesante, como católicos cristianos que creemos que somos el centro del mundo. Sí. Y luego lo investigas y hay más musulmanes que católicos cristianos o cristianos. Y dices, ¿pero cómo? Entonces ellos son más que nosotros. O sea, si nos peleamos, ellos nos ganan. Bueno, pues sí, por cantidad, sí. Sí, fíjate que todas las religiones piensan que son únicas y son las verdaderas. A mí me preguntan siempre, bueno, usted, maestro, ¿usted qué es? Digo, yo soy un hijo. No se crea. No, yo soy agnóstico. Yo creo en un ser superior, ¿verdad? Respeto todas las religiones. No me gusta el fanatismo en los dogmas, en las prácticas de las mismas. Y que también nos ha costado mucho las creencias religiosas. Eso iba, que es parte de la geopolítica también. O sea, dentro de los poderes, obviamente la religión está involucrada y ha estado involucrada todo el tiempo. No, pues tienen un estado y un banco. Hasta en un estado tienen. Sí, y que esto también juega un papel importante. Vemos a este Papa Juan Pablo II, que muy querido, ¿no? Para los mexicanos, pero si ves su lado oscuro, pues bueno, fue un tipo que protegió a pederastas, a violadores, inclusive su protegido a este hombre Marcial Maciel, que era un monstruo, y que violó a muchos niños y a muchas niñas durante su gestión y creación de los legionarios de Cristo. Y eso te habla del poder. Del poder que tienen. Y Juan Pablo jugó eso sí le admiro, porque era muy, aparte de ser polaco, le gustaba mucho la política. Un papel relevante jugó ese papel en la caída del muro de Berlín, con la Unión Soviética, en la liberación de rehenes, en Israel, en Gaza, en las negociaciones. Y que mucha gente dirá, oye, pues el Papa, sí, pero, o sea, están los ayatolá, están la gente del Tíbet, etcétera, etcétera. Sí, o sea, muchos. Sí. Y ahora me recuerdas a Francisco, al Papa Francisco, ya afinado, en el tema de relevancia, él inició algo que vamos a ver, ya es profecía de Humberto, ya me voy a hacer el profeta. Inició el movimiento de, mira cómo ya los juntó a
a los católicos cristianos, a los pastores más importantes del evangelismo, a los budistas, a los... hoy te los mencionaste, los musulmanes. O sea, ya se juntaron como diciendo, hey, pues, ¿cómo ven si ya nos hacemos uno mismo, hombre? Que si nos vamos a las profecías bíblicas estas del fin del mundo, fíjate cómo nos hablan de una sola nación, o sea, la geopolítica ya en un solo juego nos habla de una sola moneda. O sea, no estoy diciendo que ya ocurrió, pero tal parece que empiezan a haber ya movimientos en el tema monetario, y entonces, bueno, pues todo se va configurando como viene ahí escrito, sin tocar tema religioso, ¿no? O sea, simple y sencillamente es algo que está ocurriendo. Y es que fíjate que ya ahorita con las nuevas generaciones la religión está perdiendo terreno. Ya muy poca gente es religiosa. Bueno, aquí en México no somos, no éramos o no somos o no son católicos. Guadalupanos. Guadalupanos. Que es harina se cose en otro costal. Pero ya ahorita la iglesia ortodoxa, el cristianismo con todas sus vertientes, parte del judaísmo, los musulmanes, con el budismo, el sintoísmo, van perdiendo adeptos porque las nuevas generaciones ya no les interesa esa creencia, decir, oye, pues... No, pues ya no hay cultura del sacrificio, ya no hay cultura de largo plazo, ya vamos a una cultura de la inmediatez, lo automático, lo instantáneo, y pues eso no abraza la religión, entonces... De la meritocracia. De la meritocracia, entonces prefiero... De lejecito se ve más bonito, ¿no? Exactamente. Y porque, por ejemplo, ahorita un joven, si tú lo metes a una reunión de la religión que tú quieras, no te aguanta. Y gracias al avance digital que hemos tenido. Porque yo me acuerdo que cuando mi madre me llevaba a misa, pues mi madre me inculcó la religión católica. No lo soy, soy agnóstico. No la practica, digamos. Yo paso a una iglesia y ni me persino. Yo fui al catecismo, a la comunión, porque literalmente obligado. Pero pues tú tenías que estar ahí. Si tú ves a un niño, yo te digo porque cuando voy a bodas, a velorios también, a que se los hacen pues obviamente en una iglesia cristiana X, pues tú te quedas así, ¿verdad? Ya hasta las acortaron media hora, 40 minutos, o sea, porque y ves, y pues no, la gente está incómoda, o los niños, y luego siéntate, párate, híncate, siéntate, párate. O sea, y más por ya el ritmo de vida, el conocimiento global que hemos alcanzado en cuanto a ese pensamiento religioso. Sí, eso además sumándole pues la mala imagen, ahorita que tú lo manifiestas también, pues ya hay una falta de creencia. Exactamente. En el tema divino, ¿no? Sí, porque tú dices, oye, pues Dios ayudaba a la gente y le daba y multiplicaba, haciendo un paréntesis religioso. Y yo veo que acá el pastor no hace eso. Sí, que el pastor, este vato trae un carro y el pastor y el cura y yo vivo acá enfrente de acá por La Salle, y tú ves a los padres. No, como carrazo y la madre. Me encanta la película La Ley de Herodes, ¿no? Que aparecen las cuatro figuras: el padre, el médico, el político y el maestro, si no mal me acuerdo, o la del prostíbulo. Sí. O sea, son los que juegan con la economía del lugar. Y si lo magnificas es exactamente lo mismo. Sí, y que al final de cuentas, si lo ves geopolíticamente, es igual. Ahí vemos a Jeffrey Epstein con la famosa lista, y que está involucrado obviamente Donald Trump como el príncipe en aquel entonces, creo que era Enrique VI, hermano del rey Carlos, que también está implicado. O sea, ahí tienes al pelado que te pone ahí a las que no eran tan inocentes. Hay que hacer una aclaración. Estas muchachas fueron a la mansión de este señor con la idea de que iban a ser famosas, iban a ser millonarias.
¿sí? O sea, también hay que ver el... sí, a nadie se le llevó a la fuerza. Exactamente, a nadie se le llevó a la fuerza. Yo vi el documental que pasaron acá en la plataforma de Netflix, y lo estaba viendo y dije, oye, ¿es en serio? Sí, es como... siempre vemos exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Es Michael Jackson con los niños. Y los papás... Pues es que... Es Michael Jackson. Es Michael Jackson y a lo mejor hasta le encuentra el talento ahí al muchachito y me lo ayuda y me lo lanza. Lo vemos aquí cercano en México, esta secta de Nexus. Sí, Nexus. Nexus, que también está toda la política ahí, los hijos de Fox, no sé qué rollo. Y el hijo de Salinas de Gortari como uno de los principales líderes. ¿Y quién terminó en el bote? Yo quiero preguntar. ¿Quién terminó en el bote? Exactamente, o sea... Bueno, al menos estos cuates no, los que manejan. Sí. Digo, Estados Unidos la justicia es completamente diferente a la nuestra. Y entonces aquí ves cómo se mueven el poder, los intereses. Sí. Si vemos a Estados Unidos con Hollywood, pues es la otra máquina de sueños, donde los gringos siempre ganaban, donde etcétera, y etcétera. Es su caja mágica. Es su caja mágica. Y que ahorita pues tiene cierto impacto en el mundo. Que digo, que también China hace lo suyo con su cine, igual los rusos, o sea, cada quien... La India. La India, ve una película de acción de la India. Sí. Que la India también juega un papel, también es uno de los países... con gran poderío. Con gran poderío... con un nivel de población y un poder per cápita gigantesco, que también ha hecho un cambio relevante en el mundo, que también con los productos y su manufactura. Un consejo: nunca coman en la calle, en las calles de la India, de Nueva Delhi. Y eso es lo que nos trae TikTok, ¿no? Toda esta información cultural y de medios, la comida, cómo viven. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, es muy transparente. Ahora fíjate cómo también estas redes sociales, y hablo más específico en TikTok, se han convertido también en armas. Es correcto. En armas mediáticas, porque estaba viendo, por ejemplo, que para Occidente TikTok puedes hacer hasta cierto punto desnudos, puedes mostrar dinero, vida de rico, opulencia. Y TikTok China no puede hacer eso. Te bloquean, te tumban. Allá lo que tienes que mostrar en TikTok es cultura, es valores, es educación, es a los que premian, ese donde el algoritmo más mueve. Si tú pones un video educativo, allá en TikTok China, ¡frum! Si pones aquí en Occidente un video educativo, no lo ve nadie porque TikTok lo aplana. Pero pone una pendejada y ¡frum! Entonces son armas mediáticas porque nos están llenando el cerebro de mierda mientras ellos siguen cultivándose. Exactamente. Entonces dices, qué impresionante guerra informática también estamos viviendo. No, y te digo, ahorita con la guerra que hubo entre estos días con Irán e Israel, pues te sale ahí el aparato sionista. Nosotros estamos a toda madre y miren, hay gente en la calle. Cuando tú ves desde un VPN los videos de otros medios de comunicación que no están alineados con el lobby, ves que los iraníes les patearon el trasero completamente. Y si no es porque Estados Unidos se mete, porque hay que ver que Estados Unidos, Israel es una gran base militar. Es una gigantesca por sus intereses en Medio Oriente. Geográfico. Entonces, Irán, pues no es lo mismo meterte les decía el otro día, con campesinos en un burro, con niñas, con niños, con mujeres. Y que los pobres muy apenas los misiles que tienen son muy obsoletos, y ellos presumían la cúpula de hierro, que meterte con Irán, que es un país poderoso, militar, económico, ideológico, con su cuestión con los ayatolas, y que cuenta con armas hipersónicas. Exacto. Y que estamos aquí, tú y yo, ni la sientes, nomás truenas y el tronido se escucha hasta después, ¿no? Ahora fíjate, yo creo que vamos a ir cerrando con esto, que va a parecer cierre, pero creo que nos vamos a quedar aquí un buen ratito, Ricardo, porque te quiero hacer la siguiente pregunta. Quiero aprovechar que estás acá. Te voy a contar primero una anécdota para ponerte en contexto. Hace unos 25 años estábamos mi padre y yo viendo televisión,
él estaba de visita en mi casa, estábamos viendo televisión y estábamos viendo una guerrilla no recuerdo en Colombia o no recuerdo en Sudamérica. Estaban las calles, los militares, en noticia. Y yo le dije a mi papá en aquel tiempo, ¿te imaginas ver a México así? Porque vimos un tanque de guerra en la calle y me dice mi papá, estás loco. Eso jamás va a ocurrir en México por el tipo de intereses económicos que hay en México, la empresa, la fábrica y todo eso. 20 años después estamos mi papá y yo viendo en la tele con las mismas noticias, pero en México. Y le recordé aquel tiempo y me dice, cabrón, o sea, ¿cómo nos vino a ocurrir esto, no? O sea, ¿cómo llevamos al ejército a la calle? Vemos balaceras, vemos una guerra interna. Ahora, te pongo en contexto de eso con lo que sigue. El día de ayer vi un video de un ex político mexicano de la embajada de... ¿En qué está Marcelo? En Relaciones Exteriores. En Relaciones Exteriores del gobierno anterior de Enrique Peña, diciendo lo siguiente: Estados Unidos está ya casi listo para invadir México. Y yo recordé aquella cena, porque luego se lo platiqué a mi papá, me dijo, no, lo mismo, estás loco, güey, aquí cuando Estados Unidos no va a invadir México. Entonces, este cuate explica cómo Estados Unidos está poniéndole ya la etiqueta del narco a narcoterror para clasificarlo como terrorista y que entonces entre dentro de los acuerdos de la ONU como una razón justificable para atacar a un país, proteger tu seguridad nacional con ese derecho que tienes. Y entonces él dice, están ya estratégicamente ya posicionados los buques. Si tú haces una lectura, estos cuates van sobre Sinaloa, van sobre Durango, van sobre Michoacán, a puntos estratégicos. Entonces otro de ahí comentarista dice, no, pero nuestra soberanía nacional. Y él responde, todos proclamamos la soberanía hasta que te cae la primera bomba Patriot. Sí. En ese momento dices, no, hasta el himno americano andas cantando. Sí. Entonces... Castañeda se llamaba ese cuate, no era Ebrard, era Castañeda. Ahora, después de ese anuncio que aparece, me empiezan a aparecer en el algoritmo de TikTok otros tipos, ahora de la hora de izquierda, panistas, priistas, diciendo que el Ovidio cantó y precisamente Ovidio es quien está dando toda esta línea para ver dónde van a atacar, y esa va a ser la negociación que él está haciendo con el gobierno. Desde tu punto de vista, obviamente ninguno de los dos estamos solo confabulando. ¿Qué opinas de eso? Mira, aquí en México, desgraciadamente, y sobre todo la gente de derecha, es gente vendepatrias. Quieren que el país caiga. Que el país caiga. Y no hay otro nombre más que ese. Son vendepatrias, apátridas. Estos cuates en los gobiernos anteriores neoliberales no vendieron a la mamá nomás porque... es una realidad. O sea, no se podía. Todos y cada uno de ellos le quitó algo muy importante al país, y nuestro país es tan grande que no se lo han podido terminar. Referente a esa cuestión, es muy complicado. Estados Unidos sí es la potencia. La ONU está quedando ya obsoleta, porque ya no muchos lo respetan. Inclusive Israel, a Israel le ataca y según ellos, por su libro de que un señor Barbón lo escribió hace más de 3,000 años, ellos son el derecho y con eso se amparan. Espérate. Cuando Irán sí lo quiso. Que me faltó hablar sobre esa cuestión de las investigaciones de la Comisión Regulatoria Nuclear hacia Irán. Que Israel Israel nunca quiso que lo investigaran, pero Irán sí abrió las puertas. Igual con Irak, en la cuestión de Estados Unidos, que no eran las bombas, no encontraron nada. Eso sí, se llevaron todo el oro de Saddam. En fin, vamos a hablar después de eso. Sí, buenísimo. En otros temas, ¿no? Estados Unidos precisamente se ha
caracterizado por el último siglo hacer todas las guerras, estar involucrado en todos los países. Sí, es un modus operandi. Sí, es un modus operandi. Y el negocio es la guerra de Estados Unidos. Y la guerra que se hizo en Oriente, pues, si tú te fijas en las bolsas de valores, se fueron inmediatamente para arriba, porque la guerra es un negocio. Y además son los héroes. Exactamente. Y Estados Unidos es el mayor productor y negociador de armas en el mundo. Ellos pues le venden armas a los narcos, es definitivamente todo tipo de armas, y son tan capaces que como la guerra de Charlie Wilson, que consiguen armas rusas o chinas y se las venden a los narcos con tal de buscar un pretexto. Les recomiendo esa película, La guerra de Charlie Wilson, la estelariza Tom Hanks. Es una película que van a penetrar mucho de geopolítica en la cuestión de la guerra de la Unión Soviética y Afganistán, en la invasión, y cómo operan los gringos en este tipo. Ahora, Estados Unidos no necesita invadir México. Nosotros ya estamos invadidos. Ya fuimos invadidos en el 47 por Estados Unidos. Y además, ¿sabes qué? Estoy recordando que él mismo lo dice. Dice, ¿cuál soberanía? Dice, si los aviones supersónicos ya vuelan por todo México. ¿Sí? Dice que hace poco, yo no sabía esto, que prendieron sus radares y que aparecieron aviones de Estados Unidos por todos lados. Ah, claro. Y dice, esto ya te da el entendimiento de que ya tienen el cinismo de decir, bueno, antes nos ocultábamos de sus radares, ahora ya no nos importa, aquí estamos. Estamos buscando puntos estratégicos. Sí, y mira, aquí hay agentes, mira, y ellos saben, aquí hay agentes del FBI, hay agentes de la DEA, de la CIA, trabajando con el gobierno, y a ellos les conviene el narco, porque el narcotráfico es un negocio para Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Lo que no les conviene es el fentanilo, y por eso traen la bronca. Sí, porque el fentanilo, tú ves las calles de Filadelfia, de Nueva York, de Los Ángeles y son de Detroit, y son calles completamente que tú dices, oye. Y volvemos a hablar de armas masivas. Sí. Porque ellos lo están considerando un arma que está entrando por México, pero que lo están trayendo de China para idiotizar a su gente. Claro. Y honestamente, Ricardo, sí tienen razón, o sea, tal parece que eso está... Sí, mira, mucha gente aquí en México, y sin ofender a los que manejan el negocio pues ellos, su visión es el negocio. Es empresarial. Sí, venderlo, y tú sabes, dicho en una película que ahorita decías, de la película la del infierno, decía, yo les estoy haciendo un favor porque les estoy mandando todo el mugro, y aquellos se desmadren. Sí. Pero ya cayeron en un exceso. Aparte que el fentanilo es una droga muy económica. Muy adictiva. Exactamente. Y que a los gringos era como en su tiempo la cocaína, que les asustaba. Ahora les asusta el fentanilo. Sí. Por esas circunstancias que acabamos de llegar. En Colombia lo hicieron, pero en Colombia hicieron bases. Aquí lo que pueden hacer, pues bases tampoco, no tanto, porque eso generaría un gasto superfluo a la economía ya de por sí golpeada, gringa, en tener bases estadounidenses aquí en México. Sí, no, yo me aventé en mi choro hollywoodense. Yo me aventé la extracción de estos tipos, tipo Bin Laden, tipo de estos, y ellos héroes. Sí. Digo, en este caso, sí es un poco complicado. Por la cuestión de los tratados internacionales, y más siendo un socio comercial, tú no puedes llegar a invadir nomás porque sí, ¿verdad? O sea, sí existen. Lo que hace la inteligencia norteamericana es, mediante sus satélites que ya hay alrededor de la Tierra, ya orbitan, si tú te fijas, desde el 67 con el Sputnik a la actualidad, ves los satélites, la Tierra ya parece un foco. Y no se digan los de Elon Musk, ahora ya están por donde quiera, los Starlink. Sí, los Starlink, que tú dices, oye, son arriba de 10,000 satélites. Parece un foco la Tierra, prácticamente. Hay otra cosa también. Si existiera esta posibilidad, honestamente, Ricardo, México no es un país preparado, no es un país bélico. No. O sea, acaban con nosotros en
Sí, 30 segundos. Pues lo dijo el cuate el hijo de Trump. Estos los descabezamos en menos de 4 minutos. O sea, bélicamente no estamos preparados. Mira, México, si llegara a alguna cuestión bélica con Estados Unidos, pues Hispanoamérica entraría. Brasil, Colombia, todo. Ahora, México lo que le conviene es hacer lo que han hecho siempre, lo que hicieron los vietnamitas y lo que hicieron los afganos. No te voy a combatir en el campo de batalla. Te voy a combatir en la sierra. Te voy a combatir en las selvas. Te voy a combatir en el desierto. En lugares en donde tú estés más vulnerable. Porque al final de cuentas, nosotros conocemos nuestro territorio. Y nosotros sabemos que... estoy hablando de en un caso catastrófico. Las ciudades caerían rápido. Ahora sí que no pondrían cierta resistencia. Aquí lo que convendría hacer era lo que hizo Vietnam y lo que hizo Afganistán. Más que todo Vietnam. Guerra de guerrillas. Sí. El ejército yanqui entra aquí a Saltillo como lo hizo en el 47, en 1847, que de hecho hay fotos de aquí de la calle Hidalgo donde van las tropas, pero estando aquí sí te combato, aquí sí te puedo fácil que pases en un convoy, aventarte, arrojarte. No, pero es horrible eso que estás diciendo desde el punto de vista de que me imagino una película donde están ahorita, la acabo de ver hace poquito, dentro de Irak y de Irán. Sí. Tropas ahí adentro. Ajá. Sí, metiéndose la casa de la persona para disparar desde ahí, dices que por favor que no ocurra. Sí, ¿no? Es que mucha gente de derecha quiere eso en México. Es que no dimensiona de que estos... Sí, creen que van a venir y van a poner un Target y un JCPenney a los 15 días. No, güey, primero destruyen todo, incluyéndote a ti. Sí, los gringos no se andan con medias tintas, y más en ese sentido. Entonces, el escenario es complicado. Es complicado. Ahora, fíjate, le preguntan a este cuate, ¿cómo crees que actuaría el gobierno federal, Claudia Sheinbaum, si ocurriera algo de esto? Entonces dice, bueno, el gobierno ya está preparado para esto. Aquí hay de dos sopas. Una, te vas a la guerra con ellos, que obviamente no nos conviene. Y la otra es, declaras que hay un acuerdo. Nosotros permitimos que ocurriera esto para que termine el tema. O sea, finge ser cómplice de todo esto. Pero es un supuesto. Realmente el gringo no va a venir a pedir permiso. Y México no está solo. Y afortunadamente a nosotros nos quieren más que a los gringos. Tú ves en Ucrania, Putin, el zar Putin, todavía después de 4 años no ha podido, porque no ha querido. Y es complicado porque casi prácticamente la OTAN es que ya es le está dando el armamento. Ya es el fin del mundo, o sea, si ocurre eso. Sí, la OTAN le está dando el armamento. Acá pues sería que Rusia y China te mandaran armas a América Latina para combatir, o sea, y como en Ucrania, que gente de legión extranjera, que colombianos, mexicanos, que creo que te pagaban arriba de 20,000 pesos por ir a combatir allá rusos, que no, gracias, pero no, gracias. A Ucrania como un soldado, aparte que Zelensky es un tipo de derecha racista y Putin está combatiendo ese fascismo que desde Hitler, digo, no ha terminado. Aquí México no se quedaría solo, también habría un apoyo logístico, militar, asesores por parte de Rusia, de China, porque sí sería una invasión como la del 47, como hace 2 siglos, injusta. Te digo, y para los gringos no les convendría una guerra. Ahora, número 2, hay que checar el factor de los mexicanos que están en Estados Unidos. También. Un boicot en equipo militar, igual si ven a compatriotas asesinados aquí, asesinarlos también desde allá, desde dentro. ¿Viste la película Guerra Civil? Oh, qué impresionante. Sí. Como una guerra civil dentro de los Estados Unidos. Ahora, lo que más me impresionó, Ricardo, es ver los comentarios de ese TikTok. Yo creo que un 90% de personas comunes y corrientes como tú y yo, diciendo ya que lo hagan, por favor. Cuánta ignorancia, pero también cuánta desesperación, carnal, ¿eh? Sí, pero, o sea, la ignorancia,
porque ellos no saben o no entienden la dimensión que un país como Estados Unidos te invada. Número 2, es lo que tú dices. Ellos piensan que van a poner un JCPenney, todo va a regresar. No, los gringos se manejan desde su política nada más. Y la democracia, no nada más en el mundo, sino yo creo que aquí también ya está sobrevalorada. Ya está sobrevalorada, definitivamente. Y aquí en Coahuila más. Somos el estado. No, aquí seguimos en en la dictadura perfecta. Sí, no. Y es el único estado. Sí, ya quedamos con... No, imagínate si lo hartos que estamos nosotros. Mira, sería muy complicado esta cuestión de mexicanos que no entienden o no saben por la propia ignorancia. Que somos un país, desgraciadamente, que esto nos ha dominado, que muy pocos leemos, muy poco entendemos. Si tú le preguntas al mexicano promedio cuántos libros lee al año, antes leíamos el periódico. Creo que la estadística es 5 libros al año. Y creo que obligados, o sea, ¿no? Sí. O sea, es porque estás en nivel escolar. Sí. No, y ya después no hay lectura. Y en nivel escolar o comes o lees un libro. O lees un libro. Sí, o sea... Y luego de esos 5 libros habría que ver cuántos son de vampiros y lobos y no sé qué madres. Ver los contenidos. Porque también el gobierno, en su caso en el de Obrador anterior, yo vi los libros y dije, no, o sea, ¿quién está escribiendo esto? Esto no es para que un niño lo entienda. Hasta quitaron las matemáticas. Digo, las matemáticas claro que son básicas y muy importantes, pero yo digo que también, o siempre lo he dicho, que hasta cierto nivel educativo. Por ejemplo, pues la gente que al principio va a una carrera como medicina, pues ¿para qué quiere, por ejemplo, un cálculo diferencial integral? ¿Sí? Para nada, o sea, no lo vas a necesitar. No lo vas a utilizar. A utilizar, exactamente. Vas como, por ejemplo, te vas como ingeniero y ves una cuestión, no sé, por ejemplo, de una materia de leyes. Pues tampoco la vas a utilizar. Vas a utilizar Ley Federal del Trabajo. Sí. A lo mejor eso sí lo ves, porque eso sí lo ves. Pero otra cosa no. Entonces aquí radica la ignorancia que tenemos. Aunado, mi estimado Humberto, que no nos tocó como a ti ni como a mí. A mí mi madre estuvo conmigo al lado cuando yo trastabillaba a leer. Cuando yo batallaba con un problema, cuando yo batallaba con algo. Ahorita, papá, mamá... Hay que chambear. Chambean. ¿Sí? O sea, ¿a qué hora? Ahora llegan y llegan cansados. Yo te digo como maestro, porque yo le he hablado con padres de familia a lo largo de mis 18 años de carrera y me dicen, Inge, es que la neta llego bien cansado, o ando en el tercero, ando 15 días en el tercero, no lo he visto. O viven en una familia tan disfuncional que o viven con los abuelos, o nomás viven con la mamá, o viven con un tío, o que el papá, o sea, entonces esto obstaculiza de manera emocional, de manera cognitiva, su desarrollo académico. Definitivamente. O sea, y eso ha llegado a que tengamos esa ignorancia. Ahora, los niños estos que a lo mejor sí son pseudofifís, pues tampoco no tienen la atención del papá. Yo estuve impartiendo clase en una universidad de prestigio aquí en Saltillo, ¿verdad? Bueno, en 2 que están casi pegadas. Y no, o sea, tú veías esa falta de cariño, esa falta de atención sobre todo, de esa necesidad de, oye, veme, oye, aquí estoy. Y eso también te lleva a que te afecte en tu aprendizaje. Te cuento una anécdota. Ahora sí, ya para cerrar. Okay. También tuve la oportunidad de estar en el aula con el área de marketing y emprendimiento, y estaba en la universidad pública en la UT, en Nuevo Laredo. Y había un maestro que estaba trabajando para la UT, pero también para Tec Milenio, filial del Tec de Monterrey. O sea que los dos extremos, ¿no? Y estábamos en el cuarto de maestros y yo estaba en mi frustración total, Ricardo, porque a un alumno había hablado con él y le dije, ¿qué quieres ser, güey, de grande? O sea, andaba él en broncas y ¿qué vas a hacer de grande? Y él dijo, pues nada, o sea, operario, a ver de qué me meto, no me interesa. O me pongo a vender papitas como mi papá, y de ahí sale. Conformismo. Un conformismo tremendo.
O sea, ¿para qué quiere que le haga una maqueta de un negocio y un plan de negocios? Yo no voy a hacer nada de eso, profe. ¿Por qué estás acá? Y dice, pues porque hay clima. Y el calor en Nuevo Laredo. Sí, pues, sí. Porque hay clima, aquí está sabroso. Estar en la casa, estar aquí estoy toda madre. Llegué al cuarto de profes frustrado. Y entra el maestro César y le digo, oye, maestro, consígueme allá una hora, güey, porque estos ya me tienen hasta la madre, una mediocridad tremenda. Y me dice, no, Humberto, aquí están mejor, güey. Me dice, aquí estás mejor. Allá aquellos güeyes te truenan los dedos. A ti como maestro. Profe, órale, Sí. ¿Qué chiste se trae hoy? ¿Qué me va a contar hoy? Profe, que le suban al clima, esto está muy caliente, con tronido de dedos y todo, o sea, fíjate, yo trabajé, ahora sí, ahí en Guane y en UVM, digo, ahí en Guane, ahí tenemos en aquel entonces, Rosy, me acuerdo, la coordinadora, nos hizo una placa conmemorativa por la Iniciativa X, que ya tenemos 11 años trabajando con Iniciativa X. Fíjate que yo nunca me tocaron huercos prepotentes. A lo mejor porque me decía... Y yo creo que es todavía clase media. Sí, digo, pero sí tuve, al menos en VM sí tuve cabrones de que sí, no, me voy a ir a Europa y la chingada. Y mire, le traje esto, me traían llaveros. Yo les dice, oiga, profe, vamos a ir a Europa de tour. Le digo, ¿a qué países vas? No, pues que me voy a ir a Inglaterra, Alemania. Le digo, si vas, ¿a qué parte de Alemania vas? No, pues a Leipzig. Te encargo un llaverito. Nada más un llavero te estoy pidiendo, no te pido un llavero. Y si me traían el llavero de Leipzig. Y así. Entonces, pero nunca, fíjate, no me tocaron así huercos prepotentes. No sé, a lo mejor por mi voz, porque sí alzaba la voz, la presencia, o me les ponía ahí al lado, los miraba y este cabrón sí nos va a dar un soplamocos, ¿verdad? Bueno, tiempo después sí me cambié. Ajá. Y también no puedo decir que me tocaron prepotentes, pero sí hubo un cuate que le dije, a ver, lo misma pregunta, Ricardo. Ajá. ¿Y qué onda contigo? O sea, mal en sus notas, ¿no? ¿Qué onda contigo? ¿Qué va a ser de grande? Y me dice, profe, ¿no sabe quién es mi papá? Y yo, no, pues no, es el dueño de tal. Ajá. Yo tengo la vida resuelta, profe. No. O sea, yo me voy a dedicar al negocio de mi jefe por toda la vida. ¿Para qué me preocupo? No. Hijo de tu madre. Y dices, bueno. Ha sido más pendejo. Dios, hasta en parte tienes razón. No, pero mira, a mí me tocó uno igual. Y ahí mismo. Ya soltamos frustraciones aquí, maestro. Sí, ya sé. Y me dice, no, hombre, la empresa de mi papá es una empresa textil y la madre. Le digo, mijo, muy bien, mi rey. Pero mira, tu papá la levantó, tu papá la ha mantenido. ¿Tú qué sabes de materiales textiles? No, pues no. ¿Qué sabes de contabilidad? No. ¿Cuántos empleados son? No. Cuando te la dejen, mi rey, tu empresa, te lo puedo asegurar. Te la vas a echar en 6 meses te la vas a aventar, papi. Porque no sabes ni qué onda. Algo que admiro mucho de la historia de don Isidro López es que a Isidro Chiquillo, el que fue alcalde. Sí. Ese cuate, y eso porque me lo platicó mi padre, que estuvo trabajando muchos años en Cifunda, sí lo mandó desde pequeño a la planta a jalar. Y de manera operativa, para que viera cómo funciona. Sí, es que esos son los verdaderos ricos. Exactamente. Porque las primeras generaciones. Es abuelo millonario, padre rico e hijo pobre. Sí. Y a veces los hijos no entienden eso. Y con esto geopolítica, en manera de geopolítica, no entienden cómo funciona la geopolítica en el mundo. Uh-huh. Hay productos que tú puedes comprar de Asia, de Europa, de otras partes del planeta. Yo les digo a mis estudiantes de ingeniería, me dicen, ¿para qué voy a estudiar inglés o chino? Le digo, ¿no sabes quién es la potencia ahorita, papá? Ahorita la potencia es China. Sí. Y ahorita estamos como en el Imperio Romano. Tienes que saber, en aquel entonces tenían que saber hablar latín. Ahora tienes que saber hablar inglés. Uh-huh. Si te toca en un área de ventas y te vas a hablar con un alemán, el alemán no te va a hablar en alemán, ni el coreano en coreano, te van a hablar en inglés. Y vas a competir contra otros 100. Exactamente. Y ese va a ser tu diferenciación. Exactamente. Por eso necesitamos que nuestros estudiantes conozcan su entorno.
que a veces... entiendan estos temas. Exactamente. La importancia, la relevancia para ellos. Exactamente. Porque de alguna manera ellos algún día van... Yo les digo, muchachos, ustedes algún día van a hacer su vida. Porque esto es parte de la vida. Un día te vas a casar, un día vas a tener una casa. Bueno, si es que, ¿verdad? Con la cuestión de que están ahorita los precios súper elevados. Va a ser tu vida. Y tú tienes que entender cómo funciona el mundo. No nada más Saltillo, porque Saltillo no es el mundo. No nada más México. México no es el mundo. Tienes que ver cómo funciona el planeta. Porque mediante esto, hasta para hacer, como lo dije al principio, hacer tu despensa, comprar las cositas que te gustan, tienes que saber cómo funciona el planeta. Es correcto. Y qué es lo que estás comprando, adquiriendo, porque somos una sociedad consumista. Y dónde estamos hoy con la velocidad que tenemos y dónde vamos a estar en una década. Pensar. Que tú y yo probablemente, y casi es un seguro económicamente, ya no vamos a ser lo mismo productivos que hoy. Claro. Quizás, a lo mejor sí. Esperemos. Podemos aprovechar o más. Las tecnologías. O podemos ser más productivos. Pero ¿dónde va a estar el mundo? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a educar? Porque te aseguro que va a ser de una forma diferente. Sí, y fíjate que qué bueno que lo mencionas. Mi padre siempre me dice, visualízate dónde vas a estar en 5 años. ¿Dónde vas a estar en 10 años? Le digo, papá, déjeme ver qué voy a hacer mañana. Déjeme vivir el hoy. Sí. Es correcto. Y que es completamente... Sí, es una filosofía. Es una filosofía. Vivir el hoy para poder ver a futuro. Exacto. Y yo creo que nos forjamos ese futuro como vivamos el hoy, cómo hagamos las cosas, cómo nos preparemos, cómo visualicemos al mundo, cómo visualicemos a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, que son poquitos, que cuando ya a esta edad... Ya te das cuenta que sí, nada más son muy pocos. 3, 2, 1, 4, y que en quién podemos confiar, en quién nos puede ayudar, porque hay gente que no creas, tienes un apoyo incondicional. Fíjate que yo desde aquí le mando un saludo a mis 2 compadres, a mi compadre Allen y a mi compadre Medina, que fíjate, no tengo ni 10 años de conocerlos, tengo como unos 7, 8 años, pero han sido 2 personas que ahí en el tecnológico he tenido un apoyo, como no tienes idea, Humberto. Un apoyo grande. Sí, nos vamos, ya sacamos de aquí luego, este sería otro muy buen tema, las relaciones que van apareciendo durante tu vida. Las relaciones públicas. Hay relaciones que inician y que las puedes conservar, y hay relaciones que van a ir apareciendo en tus ciclos de vida y que vienen a hacer un cambio importante en tu forma de pensar, en tu forma de vivir y de actuar, sí, y a quienes hay que tener cerca. Sí, fíjate, yo siempre he aprendido de este cuate de mi compadre Rodolfo Medina. Me decía, antes yo tenía pecaba de esa cuestión, digo, como ser humano, ¿verdad? De muy ególatra. Y él siempre me decía, me dice todavía, porque pues me dice, acuérdese mi compita, hay 2 cosas importantes en la vida: humildad y sencillez. Y eso te va a abrir muchas puertas, Antuna. Siempre va a haber alguien más que tú. Sí. Y eso te va a abrir muchas puertas, y las relaciones públicas que vas a tener, no tienes una idea. Buen consejo. Sí, ten humildad y sencillez y el mundo va a ser tuyo. Le digo, no, pues muchas gracias, compadre. Y fíjate que sí me cambió la filosofía. Sí, y yo creo que también los años, Ricardo, los años nos van haciendo cada vez menos soberbio, más sabios. Más sabios, aunque dice el doctor John Maxwell que a veces la vejez llega sola, ¿verdad? Dicen que la vejez llega con la sabiduría, pero a veces llega sola. Sí. No dejaste de ser un pendejo, mijo. Sí, ¿verdad? Sí, la dice el meme, ¿verdad? No se me ha quitado. No se me quita. Sí. Ricardo, pues a esta altura de nuestra vida, porque yo creo que más o menos andamos en el mismo modelo, salimos de la agencia en el mismo modelo, una de las cosas que más apreciamos es el tiempo. Así es. Porque ya nos damos cuenta que el reloj ya no lo movieron y ya va cambiando, ya va, hasta lo vemos más rápido. Y hoy te robamos tiempo,
que no hay forma de pagártelo. Claro. No hay una forma de podértelo compensar, no hay una forma menos de podértelo regresar, pero creo que nos has traído suficiente información como para que empecemos a revisar temas que quizás si no estaban en nuestro algoritmo. Ajá. Y que si tú te avientas o te aventaste este podcast, seguramente tu algoritmo te va a empezar a aventar un montón de información que es relevante, que es mejor que el bailecito, que es mejor que la cantinfleada, que realmente si le vas poniendo atención vas a ir entendiendo un poquito mejor al mundo en el que vivimos y en el que próximamente vamos a estar y podernos aprovechar. Entonces, de esa parte te agradezco un montón que haya estado acá. Y por ahí me salieron 5 o 6 temas en la mente que a lo mejor y sí te vamos a pedir que estés acá de regreso. Sí, no, hombre, pues Humberto, a ti, a tu señora esposa, les agradezco la invitación aquí a tu estudio. Está muy bonito. Gracias, yo les deseo lo mejor el emprendimiento. Te espero pronto también a ti en Multiverso, ahí en radio. Claro que sí. En radio, en Multiverso, porque yo creo que así es esto. Hay que apoyarnos unos a los otros para poder salir adelante, que la gente conozca nuestro trabajo, lo que hacemos. Y a veces nos equivocamos y es válido a veces componer porque no lo sabemos todo. Es correcto. Y lo que no sepamos, pues que nos hagan la crítica constructiva, ¿verdad? Siempre es válido tener esa opinión, ¿no? Acerca del público, de la gente. Y que pues yo, como te digo, yo te agradezco este espacio. Me gustó mucho estar aquí. Ahorita pues no traigo celular, tú viste que anduvimos batallando mucho, pero pues la gente que me conoce sabe que soy una persona muy accesible, muy pues sí, nos damos el tiempo. Oye, ¿cómo pueden encontrarte en el tema del canal? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Fíjate, nos pueden encontrar ahí en Multiverso. También nos pueden encontrar ahí en Iniciativa X. Ahí es la asociación. Sería buenísimo que después vengas y hables de la Iniciativa X. Claro que sí. La asociación que ya tenemos trabajando 11 años. Y pues Ricardo Antuna, ¿verdad? Estoy ahí, es el personal, ¿verdad? Okay. Pero pues ahí también les podemos mandar información. Yo toda la información que se sube a Multiverso, que a partir del 4 de agosto que regresamos al estudio, porque ahorita estamos de vacaciones, ya vamos a tener programas, vamos a grabar el programa de radio para tener más impacto en tanto nuestros invitados como nuestra, pues, la gente, ¿verdad? Sí. Que no nada más nos escucha en radio, porque sí, muchos dicen, no, ya aquí el radio, sí, ¿quién lo escucha? No, hay gente que todavía escucha. Claro. Y pues tener más impacto en las redes sociales en nuestro programa. Y me gustaría, como te comento, Humberto, verlos ahí en el programa, platicar la experiencia que tienen aquí ustedes con los invitados, cómo empezaron, quién se le ocurrió la idea o cómo estuvo el rollo. Y te digo, yo te agradezco y gracias, y espero nos agendamos, vemos temas y por mí encantado de estar aquí colaborando en tu programa, y muchas gracias. Fabuloso. Y igual a tu público. Muchas gracias, Antuna. Amigo, recuerda que estamos sacando capítulos miércoles tras miércoles, así que yo por lo pronto hasta aquí llega esta transmisión, esta grabación, porque me apuro a salir a buscar una nueva joya. Nos vemos pronto. Bye bye.